Bueno, ahí ya estamos todos grabando. ¿Me escuchan todos bien? ¿Están viendo bien la pantalla? Sí. Bueno, gusto saber que tengo gente del otro lado. Bueno, chicos, como les decía, voy a tratar de que sea dinámico. Sé que estamos en vísperas de feriado y todos quieren irse a descansar. Pero bueno, hoy veremos una de las últimas instalaciones de salubridad. Ustedes ya tuvieron, hace varios meses que están con estas clases de instalaciones de obras civiles. Ya pasaron por las instalaciones, por otras instalaciones de salubridad, como son las sanitarias, cloacas, provisión de agua. Bueno, y el gas también es una de las denominadas instalaciones de salubridad. Recuerden que después tenemos las de seguridad, en la clasificación más general de las instalaciones, ¿no? Como pueden ser la de ascensores, la de contra incendio, por ejemplo, es la de seguridad. Y después tenemos de confort, que van a ver hacia la segunda parte de la materia, como pueden ser las de acondicionamiento térmico, medios verticales, ascensores y demás, bueno, que eso hace más al confort. Esta primera etapa de la materia, vemos bien las de salubridad, y ustedes se preguntarán por qué el gas es de salubridad. Bueno, el gas tiene mucha injerencia, por ejemplo, en la cocción de alimentos, y eso es salubridad. Así que clasifica como instalaciones de salubridad. Voy a ver si puedo verlo yo un poquito más grande, a ver, para ya empezar a meternos en esta clase. Díganme cómo lo están viendo ahora ustedes, o qué están viendo. Ahora se ve el modo presentación. Antes se veía PowerPoint. Porque tengo una segunda pantalla. Espérenme un cachito, que desconecto. Ahora se ve bien igual, ¿eh? ¿Se ve bien? ¿Se veía bien? Sí. ¿Y ahora? Sí, se sigue viendo bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora de esta forma. Bueno, como les decía, instalación de salubridad. Básicamente, ¿qué vamos a ver acá? Instalación, o sea, todo lo que es una instalación de gas a baja presión y domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a centrar en todas los artefactos, en cañerías, bueno, instalaciones terminales de adentro de los edificios, de adentro de una unidad funcional. Todo lo que es de la línea oficial de edificación o la línea municipal hacia adentro. ¿Y por qué hablamos de baja presión? Bueno, porque los usuarios, que son quienes manejan de la línea de edificación hacia adentro el gas, este fluido, no pueden manejar la media presión como es la distribución en la vía pública. Entonces, va a tener que haber algún elemento, si recibimos el gas a media presión, que transforme, que le baje esa presión y adentro de la vivienda se va a manejar baja presión. Por eso es metida esta materia, la instalación domiciliaria de gas y a baja presión. Vamos a ver antes de meternos en cuáles son los artefactos, cuáles son las instalaciones, hacemos un breve repaso de qué gas vamos a tratar o qué gases vamos a tratar. La historia del gas argentino es muy rica. Argentina, por suerte, tiene gas, tiene yacimientos y se remontan, digamos, el gas natural, que es hoy lo que manejamos para los artefactos en la vivienda, se remonta a ya por mediados del siglo XX, desde que se descubre el yacimiento, o mejor dicho, se hace el gasoducto del yacimiento de Comodoro Rivadavia, y después, unos años después, empieza el gasoducto desde el norte, siempre hacia las áreas de consumo, ¿no? Pero hasta ese momento, ¿qué gas se trabajaba? ¿Qué gas se usaba? El gas manufacturado, que es el primero de estos 4 gases, les voy a dar un pantallazo, los 4 gases que se han usado y se usan para uso del usuario final, para uso de salubridad. Entonces, antes de explotar los yacimientos de gas natural que tenemos en el país, se usaba el gas manufacturado. ¿Qué era el gas manufacturado? Es un gas que salía de la destilación de un carbón que importábamos mayoritariamente de Reino Unido, de Inglaterra, y que llegaba por barcos a el puerto de Buenos Aires, lo que es Puerto Madero y demás. Ahí había
fábricas de destilación, digamos, instalaciones de destilación, y salía un gas, que es un gas con ciertas características, no me quiero meter mucho en la química, simplemente señalarles algunos productos, que básicamente era muy rico en hidrógeno, tenía metano, el metano ya van a ver que es un elemento que produce la combustión o que le da características de combustión al gas, y algunos óxidos y componentes nitrogenados que hacían que este gas sea un gas combustible, porque todos estos gases tienen para usos de salubridad, ya sea para cocción de alimentos, para generar electricidad o lo que sea, tienen que ser combustibles. Era combustible este gas manufacturado, pero tenía el problema, por así decirlo, que era tóxico en cantidades de escapes importantes digamos que llegaran hasta los pulmones del humano, podía llegar a causar la muerte porque es un gas tóxico a la inhalación. Entonces, bueno, se manejaba este gas, pero no era tan ampliamente usado. Se empezó a manejar, Argentina tiene desde 1820 el uso de este gas. Primero era un gas más hidrogenado que más metálico, como se lo llama. Desde la iluminación de Plaza de Mayo, después se empezó a expandir y después se le empezó a promocionar, como ya había muchas redes, para la cocción de alimentos. Ahí no sé si alguno escuchó hablar alguna vez de Doña Petrona, algún libro de cocina de Doña Petrona, no sé, pero Doña Petrona fue una de las primeras mujeres que se empezó a promocionar cuando este gas pasó a ofrecerse desde la iluminación de las calles a pasar a ofrecerse en lo que era gas del Estado para la cocción de alimentos. Claro, como ya estaba distribuida la red, a las familias le empezaron a ofrecer este gas como para que cocine. Y se empezaron a vender cocinas industriales, promocionaron con esta cocinera Doña Petrona, que sacó un libro y bueno, promocionaba. Esto fue por allá al principio de 1920, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Cuando aparece, digamos, cuando se empieza a descubrir los yacimientos de gas natural, como les digo, en el sur, 1940, 1945, se hace un gasoducto y se empieza a trabajar con este otro gas. ¿Y por qué se deja de usar el gas manufacturero y se empieza a usar este gas? Primero porque lo tenemos acá, porque está en los yacimientos del territorio argentino. Y después porque es un gas mucho más rico en metano, como verán, y no surge de una destilación de carbón, con lo cual no tiene características de toxicidad. Sí tiene butano, propano y etano, que son compuestos de carbono e hidrógeno, pero no tiene carácter de tóxico. Y esto es, ¿qué es? Dirán ustedes, si lo otro era una destilación del carbón, esto es una mezcla de hidrógeno, de hidrocarburos. Hidrocarburos que surgen de los yacimientos, ya sea de petróleo, hay una parte de gas y una parte de combustibles líquidos. Se extrae, ¿y qué se le agrega? Ahí tenemos un último componente que es azufre. Este componente se le agrega a las plantas, en distintas plantas, bueno, con esos gasoductos que vienen desde el sur y desde el norte, cuando antes de las áreas de consumo se le agrega un componente que es el azufre. ¿Y para qué dirán ustedes se le agrega azufre? Bueno, porque si bien no es tóxico este gas, en una vivienda, si tenemos una pérdida, este gas tiene la característica por sí solo, al natural, de no tener olor, de ser inoloro. Entonces, si nosotros no detectamos la pérdida, porque no lo percibimos, este gas puede generar la muerte por asfixia, o sea, desplaza el oxígeno que hay en un ambiente y directamente inhalamos este gas y obviamente por asfixia nos podemos morir. Entonces, ¿qué se le hace para el uso domiciliario del usuario final? Se le agrega azufre. ¿Para qué? Si hay una pérdida, rápidamente el humano pueda olerlo y pueda abrir una ventana, pueda detectar la pérdida, llamar a un gasista matriculado, lo que sea. Pero bueno, aparece este gas en 1945, se empieza a ramificar, se empiezan a extender los gasoductos y las ramificaciones en los centros de consumo, y es el que al día de hoy se usa. Después hay otros dos gases secundarios, y digo secundarios porque tienen mucho menor uso en cantidad, que es el gas licuado, que el gas licuado se usa en aquellos lugares, en aquellas regiones donde no llegan las redes de gas, y créanme que hay todavía varias regiones que incluso en el conurbano que por ahí no llega la distribución de la red, porque generalmente lo paga el usuario,
y que se trabaja mucho con estos gases. Estos gases son los gases licuados, el GLP, que le suelen llamar gas licuado del petróleo, y también hay dos tipos de grados, uno más rico en metano, otro en propano, pero básicamente son los que vienen en garrafas o en los Zeppelin. Bueno, ahora les voy a mostrar alguna imagen, pero básicamente son estos que tienen, digamos, tienen un peso específico más grande, mayor, y acá vamos a ver ahora al final las diferencias, ¿no? Pero básicamente es un gas que se lo comprime, y cuando se lo comprime se transforma en líquido, y es mucho más fácil, o sea, volúmenes más grandes se pueden trasladar y transportar en recipientes más chicos, de menor tamaño. Entonces, tanto las garrafas, tanto los Zeppelin, que son los tubos que hay en las estancias de campo, o lo que sea, se pueden trasladar, se cambian, se rellenan, y es una distribución alternativa a una red de gas natural. Y por último, un gas que está empezando a usarse para quizás algunos otros fines es el biogás. Esto surge de la fermentación de residuos, generalmente anaeróbica, residuos orgánicos, animales, vegetales. Yo siempre les cuento muy brevemente que me tocó participar en dos proyectos en Campo de Mayo, que a partir del SEAMSE de Campo de Mayo, de los rellenos sanitarios, hay una serie de conducciones y de perforaciones en esas montañas de basura, clasificadas de una manera particular, ¿no? Esa basura, donde la descomposición de esa basura emana gases que son ricos en metano. Ese gas se captura, se lo lleva, digamos, a una planta, donde se le sacan ciertos materiales que no les gustan los motores de generación eléctrica, son unos siloxanos. Bueno, y ese gas va a unos motores que generan energía eléctrica, básicamente. Entonces es un uso que de otra manera se ventearía, porque la descomposición de residuos de por sí sola emana gases, si uno no los ventea, no le hace perforaciones, pueden llegar a explotar estas montañas de basura, y ha pasado. Y de esta forma lo que hacen es, en vez de dejarlos de ventear al aire, los colectan, los llevan a una planta y generan energía eléctrica. También hay biodigestores, también a una escala menor, se puede hacer un biodigestor, o sea, una fermentación controlada de residuos, y ese gas se lo puede colectar para cocinar, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay entre estos cuatro gases? Desde el más usado el gas natural hasta el menos usado el biogás. Básicamente vamos a ver las diferencias de dos características. Una es la densidad, o sea, el peso específico, y otra es el poder calorífico. El poder calorífico nos da idea de qué tan combustible es el gas, y la densidad nos va a dar idea de cuánto desplaza o cuánto ventila este gas en los recintos donde están las personas. El gas manufacturado, el original, el que tuvimos por primera vez en 1800, es un gas que es poco denso, o sea, es menos denso que el aire. Entonces es un gas que rápidamente, digamos, sube, por así decirlo, con un poder calorífico de 4.500 calorías por metro cúbico. Todavía no les dice nada de eso. Siempre lo comparamos todo contra el gas natural, que es, la mayoría de ustedes les debe llegar una boleta de gas a sus casas, y la mayoría también entiendo que debe tener suministro de gas natural, y si alguno ve la boleta, nos dice gas natural de 9.000 o 9.300 calorías por metro cúbico. Da una idea de la calidad del gas que nos están vendiendo. Y en base a eso nos cobran. Ese es como un parámetro, 9.000, 9.300 calorías por metro cúbico es el poder calorífico del parámetro del gas natural. Con respecto a la densidad, sigue siendo menor a 1, o sea, menor a la densidad del aire, con lo cual también sube, es un gas que tiende a subir. Y en cambio, cuando vamos a los gases licuados, ya sea el G1 o el G3, que es cuanto más rico sea el metano o el propano, son más densos que el aire, o sea, tienen una densidad mayor a 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos en un recinto donde tenemos una pérdida de este gas, y esa pérdida, por ejemplo, está en un subsuelo, la pérdida va a tender a que este gas se quede abajo y que no salga hacia arriba. Y ustedes, no sé si alguno tiene la imagen, pero generalmente los sótanos tienen la ventilación arriba, ¿no? Lo más cerca de la superficie. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un almacenamiento de este gas en un subsuelo y tenemos una pérdida? Bueno, la pérdida, el gas ese se va a quedar abajo, o sea, no va a salir por las ventilaciones que están arriba,
y vamos a poder tener un posible accidente. Entonces, de ahí viene una prohibición que está en la mayoría de las normativas, por no decir todas las normativas, que dice que almacenamiento de estos tipos de gases licuados, donde la densidad es mayor a 1, está prohibido ponerlos en subsuelos o en zonas donde la ventilación esté arriba. Entonces, bueno, ¿qué otra característica tiene este gas licuado? Que se distribuye de forma líquida y que cuando entra en contacto con la temperatura ambiente se gasifica, es que es mucho más pesado y el poder calorífico es mucho mayor. Siempre un ejemplo que pongo, porque me parece bastante gráfico, es, han ido de campamento, ¿vieron las garrafitas que se usan con la hornalla para calentar agua en un campamento? Bueno, esas garrafitas tienen gas licuado. ¿Ustedes vieron la llama de esa hornalla? ¿Alguno se acuerda? ¿Están ahí? ¿Están del otro lado? Sí, pero no recuerdo. ¿Que era azul? Era azul, pero la intensidad, ¿no la recordás? Como, por ahí si rememoran un poquito, la intensidad de la hornalla de alguna cocina de una casa respecto a la intensidad de estas garrafitas. No sé si no lo recuerdan, no hay problema, pero digamos es mucho más intenso, es como que una llama bastante más potente. Y si de hecho si ponen una pava de agua en una cocina que se alimenta de gas natural y en una cocina y en una garrafita de estos mecheros, va a hervir mucho más rápido en estos mecheros de gas licuado que en otros. ¿Por qué? Por el poder calorífico. Esto tiene sentido porque es un gas comprimido, donde necesitamos menos metros cúbicos para el mismo uso residencial. Y en el otro extremo está el biogás, que tiene un poder calorífico inferior al gas natural, pero mayor al gas manufacturado. Y el peso es un poquito más pesado que el aire, con lo cual es un gas ahí que se está empezando a usar porque surge de un residuo, con lo cual es un aprovechamiento. Pero bueno, pero todavía es inferior a las calidades del gas natural. Bueno, esto es un breve repaso, muy, muy rápido por los gases que tenemos. ¿Tengo una consulta rápida? Sí, claro. Dijiste, ¿qué habías dicho de que daba idea a la densidad del transporte? De cómo se ventilan esos gases Ok, ante una pérdida. Si ok. la densidad es mayor a 1, Claro, ¿sube o no sube? claro, quiere decir que es más denso que el aire, entonces se va a tender a quedar abajo. Y si es menor a 1, vuelvo acá, ¿ven? El caso del gas manufacturado o el gas natural tiende a subir, o sea, tiende a elevarse por sobre el aire. Perfecto, gracias. Una consulta. ¿Qué diferencia claro. entre el grado 1 y 2 y 3? La composición. Ah, Depende de dónde salga, la composición, uno es más rico en metano y otro más rico en propano, algunos se le llama también gas licuado propánico o gas licuado butánico, así que es la composición. Tiene algunas diferencias, pero básicamente es la composición. perfecto. Son muy parecidos entre sí. Bueno, esto que los comenté también, básicamente cómo se distribuyen estos gases en zonas donde no hay redes de gas natural, se lo distribuyen en las famosas garrafas, pueden ser de distintas capacidades, o muchas veces en los campos donde la reposición no es tan habitual, se suelen recurrir a estos cilindros grandes, o estos tanques, también llamados, que pueden llamar Zeppelin, y donde tenemos redes de gas natural, es donde van por cañerías. Y acá empezamos a distinguir baja y media presión. Hasta los domicilios puede llegar a venir en media presión. Esto cuando al principio la distribución en las ciudades era todo en baja presión, entre 0,016 y 0,02 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué pasó? Cuando empezó a crecer el consumo, empezaron a agrandar las cañerías porque iban más metros cúbicos, más caudal por la misma cañería, entonces hubo que empezar a agrandar las cañerías. Hasta que el consumo el consumo empezó a mandar cañerías tan grandes que se dijo, no nos conviene aumentar la presión y después reducirla una vez que llega al domicilio. Bueno, es lo que pasa con, no sé, la electricidad, en un paralelismo donde el transporte de electricidad se hace en una tensión mayor,
para llevarlo por cables más chicos. Entonces acá lo mismo, es parecido. Se recurre a elevar la presión. En los gasoductos, ¿cómo es esto? Salen de los yacimientos, ¿no? Carburíferos, del norte, del sur, del Comahue. Ahí se lo eleva a una presión alta. Se lo denomina presión alta, más de 2 kilos. Se lo traslada por los gasoductos que pueden tener 2 metros de diámetro. Cuando llega a las ciudades, a los bordes de las ciudades, hay una planta, o hay plantas, que le bajan un poquito la presión y lo pasan a media presión, entre 0,5 y 2 kilos. En la ciudad se distribuye a media presión y antes de entrar a los domicilios se lo pasa a baja presión. ¿Cómo? Ahora les voy a mostrar. Primero, tengan esto siempre como, digamos, un criterio de dimensionamiento, y son las normas y los reglamentos. Siempre que vamos a proyectar una instalación, tenemos que fijarnos en el código de edificación del municipio en donde vamos a hacer la instalación. En este caso siempre damos como referencia el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires porque es uno de los más completos, pero hay que ver dónde estamos. Y después, cada código generalmente llama a normas. Acá para el gas hay una norma específica. El ENARGAS es el ente regulador del gas en Argentina y tiene normas específicas. Van a ver, la NAG 200 regula todo lo que es cañerías, elementos de seguridad, artefactos de la instalación domiciliaria. La serie 300 habla más de los artefactos. Bueno, después hay otras resoluciones que nosotros le vamos a hacer un compendio y tienen en la materia. Si no, todas ellas están en la web del ENARGAS. Hay normativa para calefones, hay normativas para calderas, todo a base de gas, ¿no? Hay normativa para gas licuado, para instalaciones de gas licuado. Bueno, y después la otra normativa que siempre tenemos de referencia es la norma IRAM o las normas IRAM que regulan los materiales y los accesorios. Siempre decimos materiales aprobados, accesorios aprobados, y esto es la 2502, la IRAM 2502, versa sobre los materiales y los accesorios. Siempre repetimos que el profesional, el ingeniero y el dueño de la instalación, el comitente, el usuario, son los responsables por el uso y la proyección de la instalación de gas, como en todo, ¿no? Entonces, tenemos nuestra responsabilidad y hay que proyectar todo bajo la normativa reglamentaria. Bueno, les decía, hasta acá vimos un pantallazo general y ahora nos vamos a empezar a meter en las distintas instalaciones y en las distintas partes de una instalación domiciliaria de gas natural. Y vean que digo gas natural, hacia el final vamos a ver algo de instalación de gas licuado del petróleo, pero ahora vamos a meternos qué componentes tiene una instalación de gas natural en una vivienda unifamiliar y en un edificio. Y partimos de una cañería maestra. Esta cañería maestra viene el gas generalmente en media presión. Luego tenemos, en cada entrada a cada domicilio hay una cañería que se le llama prolongación domiciliaria, que obviamente va el gas a media presión, y antes de entrar en la línea municipal o en la línea oficial de edificación, hay una planta reguladora. Una planta reguladora que naturalmente pasa de media presión a baja presión. Ahora les voy a mostrar los reguladores. Después van a empezar a prestar atención en sus casas o en los edificios donde está el regulador y se van a dar cuenta, esto era. Bueno, esos artefactos es para que ya el gas pase a baja presión. Y acá van a ver que no es inocente que la traza de la cañería, esta inicial, desde la cañería maestra hasta la planta reguladora, sea más finita y después sea más gruesa hacia adentro del edificio. ¿Y por qué? Bueno, porque acá no hay un cambio de caudal, acá no se consume, hasta la sala de medidores no hay un consumo. Entonces el caudal es el mismo. Lo que pasa que hasta la planta reguladora teníamos media presión, entonces necesitamos cañerías más chicas, de menor sección, y desde la planta reguladora hacia adentro ya se expande el gas, entonces necesita volúmenes o cañerías de sección más grande. ¿Cómo se le llama? Desde que pasa, digamos, desde que llega a la sala de medidores, o sea, desde la cañería maestra hasta la sala de medidores o hasta el medidor. ¿Y por qué digo hasta la sala de medidores o hasta el medidor? Porque si es un edificio vamos a tener adentro, en planta baja o en subsuelo,
una planta de medidores, una batería de medidores, un medidor por cada unidad funcional, por cada departamento, por cada vivienda. Y si es una vivienda unifamiliar, vamos a tener en el mismo nicho de la planta reguladora el medidorcito. O sea, ¿para qué vamos a llevar el medidor adentro si es uno solo y lo podemos tener ahí? Entonces, hasta el medidor se llama prolongación domiciliaria, la cañería, y puede tener un pasaje de media y baja presión. Desde el medidor hasta los artefactos, como ven acá, si nos metemos en otro tipo de cañería, se lo llama cañería interna. Son dos formas de llamarle: hasta el medidor, prolongación domiciliaria; desde el medidor hasta cada artefacto, cañería interna. Y cuando esa cañería interna llega a los artefactos, esos artefactos van a tener que cumplir con algunas condiciones. Y otro elemento importante que vamos a ver adentro de los edificios son los elementos de ventilación. La combustión, una vez que llega el gas al artefacto, ya sea una cocina, gas, un calefón, un termotanque, una estufa, ahí se va a producir la combustión, ya sea para calefaccionar o para cocinar. El gas es el combustible, el oxígeno del aire es el comburente, y una llama, un calor, en realidad, van a ser los tres elementos que van a producir la combustión. Y ahí va a producirse la llama para calefaccionar, para calentar el alimento, para lo que sea. Y otro producto de la combustión son los gases nocivos, básicamente dióxido de carbono. Y esos gases nocivos se tienen que canalizar hacia el exterior. Por eso es importante las ventilaciones, ¿sí? Vamos a seguir viendo cada una de estas instalaciones. Vamos a ver una a una, empezando desde la prolongación domiciliaria, desde la cañería maestra hasta el medidor. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Perfecto. Les dije, desde la cañería maestra hasta el medidor, tenemos lo que se le llama la conexión del servicio, que tiene que estar inspeccionada por el ente que nos distribuye el gas. En el caso de Capital Federal y alrededores es Metrogas. En el caso de la provincia de Buenos Aires y La Pampa puede ser Camusi Gas Pampeano. Bueno, hay un montón de distribuidoras en el país, pero cuando uno tiene un suministro de gas, obviamente tiene que proyectar la instalación, todo de acuerdo a los reglamentos, y antes de conectar viene Metrogas o Camusi, lo que sea, uno tiene que hacer la prueba de hermeticidad, que ahora vamos a ver, verifica la instalación y dice, ok, te doy gas. Entonces te habilita el medidor, te pone un precinto y ahí te habilita la instalación. Bueno, ¿qué tiene que tener? ¿Qué se va a fijar? Metrogas o quien sea, se va a fijar que tenga todos estos elementos. Que nosotros, el proyectista, pinche, por así decir, o aperture la cañería maestra, como ven acá, con una válvula de servicio. Después hay una cupla aislante, una vaina, curva. Esto está muy estandarizado. Al mercado se compran todas estas cosas. Un gripper, que se le llama, y la primera llave de paso, llave esférica, el primer elemento de corte desde la cañería maestra hasta nuestro medidor, o antes de nuestro medidor. Todos estos elementos, todavía no llegamos al medidor ni al regulador, se le llama conexión del servicio. Después de esto, ¿qué vamos a tener? La planta reguladora. Estamos en esta partecita de acá arriba, ¿sí? Llegamos a la planta reguladora, y en la planta reguladora, ¿qué hay? Los reguladores. Vamos a ver, acá tenemos. Por ejemplo, esto que ven acá, esta foto que ven aquí abajo, es una planta reguladora de un edificio. ¿Quién me puede decir bueno, acá lo que pasa es que, ¿de dónde vendría la cañería maestra? De la derecha. Por los diámetros. De la derecha. ¿Y por qué de la derecha? De la izquierda, que Eso. tiene diámetro menor, ¿Y por qué? porque tiene presión más alta. Exacto. Acuérdense, acá no hay pérdidas de caudal, o sea, no hay consumos todavía. Entonces, el gas de afuera, de la vía pública, viene a media presión, entonces necesito menos secciones. Y una vez que pasa por los reguladores, y ahora les voy a explicar por qué hay dos, se expande, entonces necesita cañerías más grandes. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles elementos tenemos? Bueno,
entra la cañería, que sigue siendo todo esto, es prolongación domiciliaria, hasta llegar a los medidores. Tenemos, obviamente, siempre tenemos una llave esférica antes del regulador y después del regulador. Esto es por si hay que cambiar el regulador o repararlo. Yo tengo que tener un corte arriba y un corte abajo, así no tengo pérdidas de gas en el medio. ¿Y por qué hay dos? Porque siempre tiene que haber uno de backup. Por la duda que tengamos que reparar uno, tenemos el otro de backup. Se hace un juego con la llave, se abre una, se cierra la otra y se hace ese bypass. ¿Qué otras partes importantes tiene esta parte? Una es una acopla aislante. Entre la llave, digamos, de paso, o la llave esférica de corte, que viene de la cañería pública, y el regulador, tenemos una acopla aislante. Esto es para que no se me induzcan corrientes eléctricas en cañerías que generalmente son metálicas. Yo siempre tengo un aislante ahí. Y después del artefacto, digamos, del regulador, tengo una unión doble. Esto es para reparar. Entonces, yo con esto abro, digamos, desconecto y cambio el regulador o lo reparo. En la foto de arriba a la izquierda tenemos el mecanismo, cómo se hace cómo funciona el regulador, mediante bastante mecánico, y donde se expande el gas. No quiero andar en esta parte, tienen la bibliografía, el mecanismo, es más civil, esto, así que alguno quiere profundizar, tienen los apuntes. La copia aislante sí. no entendió. O sea, ¿qué le hace la electricidad a la cañería? No, básicamente es porque estas cañerías después están en contacto con las personas. Entonces, una cañería que pueda del exterior inducirse una corriente por una fuga o por un corto, que no se traslade al interior de la vivienda. ¿Entendés? Que no quede algún contacto, tema de paso, contacto con las personas, que no se induzca de afuera, básicamente. Otra consulta te hago. ¿Por qué del lado izquierdo hay una Sí. llave esférica y el derecho una esclusa y no hay una llave esférica de los dos lados? Bueno, vamos a ver, pero podría haber esférica de los dos lados. Reglamentariamente, del lado del suministro que deberían operarlo Metrogas o lo que sea, siempre te pide llave esférica, y la otra puede ser esclusa, porque es más que nada del mantenimiento. Es un tema más normativo que otra cosa. Desde el lado del suministro, siempre te piden una llave esférica. Corte, digamos que no haya dudas de corte, que generalmente es de cuarto de rosca. Y ustedes dirán, bueno, ¿en base a qué pongo un regulador, dos reguladores, lo que sea? Básicamente uno de estos reguladores, acá les dejo la normativa que versa sobre los reguladores, puede cubrir hasta 5 viviendas, departamentos tipo. Está regulado por caudal. Cuando yo empiezo a tener más de 5 departamentos, empieza a haber más baterías. Empiezo a tener 4, 6 reguladores. Siempre tiene que haber de backups. Pero bueno, eso es más o menos una regla mnemotécnica, o para que tengan, obviamente hay tablas y cada regulador tiene el caudal que puede regular, valga la redundancia. Bueno, seguimos. Entonces dijimos, tenemos 3 partes de la prolongación domiciliaria. La conexión del servicio, la planta reguladora, y después de la planta reguladora, si estoy en un edificio, tengo que llegar hasta la sala de medidores. Llego hasta la sala de medidores y ahí todo este barral, digamos, estas cañerías siguen llamándose prolongación domiciliaria hasta que llega a los medidores. Acá son 2 ejemplos donde faltan los medidores, pero estas gráficas las ponemos porque Enargas, a través de las normas que eran de gas del Estado, que ahora las recopila Enargas, tipifica y tabula reglamentariamente cómo tiene que ser toda la cañería. Te dice, bueno, no pueden ser más de 4 barrales, porque si no la persona de Metrogas que va a fiscalizar cuánto gastaste en los artefactos, en los medidores que no son telemedidos, no llega. A partir de, si le pones un quinto, le queda muy alto, tiene que ser a lo sumo 4. La distancia entre sí, digamos, en altura entre ellos, tiene que ser de 55 centímetros para que entren los medidores típicos. Después tenés distancias horizontales.
En este caso, que es una distribución en un subsuelo, como ven acá, viene desde arriba, tenemos un sifón en el último y una válvula de limpieza al final. Esto es porque era antiguamente, seguramente esta instalación fue ideada para gas manufacturado. El gas manufacturado tenía cierta humedad, entonces para que no se bloquee acá abajo le hacían un sifón y un escape. No se preocupen por esto, por ahí esto, si encuentran alguna instalación que esté preparada o que tenga un sifón, sepan que era para eso. Pero con el gas natural no pasa, porque como no tiene humedad, no hay condensación y no va a haber obstrucciones, entonces no va a tener sifón. En el lado derecho tenemos una planta de medidores en una planta baja, como me doy cuenta, porque la cañería que viene desde la vía pública viene desde abajo. También está todo regulado, la distancia entre ellos y demás. Bueno, una foto real es esta, por ejemplo. Viene la cañería del lado derecho, todos los medidores, ahí está la instalación preparada para los medidores, y sale, ahí sí, más cañerías de menor sección, la cañería interna, que se le llama. Ahí cambia de nombre, de prolongación domiciliaria, pasa a llamarse cañería interna después del paso de los medidores. Y obviamente acá se distribuye el caudal, entonces naturalmente las secciones son menores. La ubicación de la prolongación domiciliaria se trata de que venga de la vía pública hasta la sala de medidores por lugares comunes, por pasillos, por lobbies, donde si hay alguna pérdida se pueda reparar rápidamente, que no pase por viviendas en planta baja, porque es un engorro, que la pendiente sea hacia la calle. Esto tenía más que ver con cuando teníamos el gas manufacturado, pero queda también esa normativa. Bueno, les voy dejando la normativa también, IRAM, para que vayan bien. Como les digo, vimos hasta ahí una planta reguladora de un edificio, donde íbamos a tener varios reguladores y donde la sala de medidores iba a estar adentro del edificio porque iba a tener una batería de medidores. ¿Qué pasa en una vivienda unifamiliar? Desde la vía pública directamente viene, si ven en la foto derecha, desde abajo, viene el gas a media presión. Llega hasta el regulador, que es esto que está en gris arriba a la izquierda. Ahí baja la presión, pasa por el medidor, se mide el caudal y va hacia la cañería interna. Ven que acá la prolongación domiciliaria es cortita, viene hasta el medidor, porque está esto mismo en la línea de edificación. Este es un típico nicho de que dicen gas, adelante. Muchas veces las puertas esas están abiertas, no sé por qué, porque se dañan y demás. Me la paso cerrando de estas puertas en la calle, pero se encuentra todo esto mismo en un nicho, que también está tipificado, de la altura que tiene que tener el nicho, el ancho, todo está tipificado. Y lo mismo, las mismas piezas se encuentran acá mismo, ¿ven? Una llave esférica, una cupla aislante, unas llaves de doble rosca, y va hacia la cañería, interna. Una consulta. ¿Para qué necesita pendiente si va a presión? Queda un poco de la época de cuando tenía humedad el gas, básicamente, pero sí, el gas tiene su presión y no es determinante, digamos. Pasa que estas normas son de la época del gas manufacturado. Perfecto. Lo que les decía, un regulador para 5 viviendas. Y ahora vamos a ver las cañerías, los materiales, las uniones, la aislación. ¿Qué materiales se usan en las cañerías de gas? ¿Qué han visto? ¿Qué les suena? ¿Qué color, por lo menos? Si usted piensa en una cañería de gas, ¿alguno le ha pasado que se ha quedado sin gas en algún departamento no sé, los que viven en Capital, que han tenido una pérdida de gas y que han estado varios meses sin gas? Ninguno tuvo, que es mucha suerte, Por teniendo, suerte ¿eh? ¿No es amarillo? Bueno, ¿cómo? ¿No es amarillo el caño? Es amarillo, sí. Es amarillo un poco por normativa, que ya le quedó el color amarillo al gas. Y después también porque la mayoría tiene, bueno, es un poco el huevo de la gallina, pero
Antiguamente, la mayoría, antes de aparecer los plásticos, eran todas cañerías de hierro negro, hierro zincado, y el revestimiento era de epoxi o de algunas cintas, pero generalmente ese epoxi era amarillo, se le da el color amarillo. Entonces, toda cañería que vean de gas, o es negra o es amarilla, se tiende a que sea amarillo, y ustedes en los planos lo van a dibujar como amarillo. Así como el agua caliente lo dibujan de un color más parecido al rojo, el agua fría azul, así como el cloacal tiene también sus colores, el gas va a ser amarillo. Como les decía, ¿qué tipos de materiales se usan? Hierro negro, hierro zincado, estos hierros van a llevar accesorios de función. Y después tenemos los plásticos que aparecieron, ya no son tan nuevos, pero son los famosos las uniones son por termofusión o por electrofusión, hoy muy difundidos, tienen un alma de acero y un recubrimiento de polietileno. Este recubrimiento ya es un revestimiento en sí. Y están reglamentados, por ejemplo, por esta normativa de gas del Estado, ahora del Energas. Los revestimientos de hierro podían ser asfálticos, podían ser pinturas epoxídicas, o cintas de PVC. Si ustedes ven instalaciones viejas donde se hacen demoliciones o demás, van a ver los caños con unas cintas helicoidales que se iban recubriendo, que es para el revestimiento. Y las uniones, ¿cómo se hacen? La facilidad de estos últimos materiales es que las uniones se hacen por termofusión, se calienta a las dos partes, se le pone un suplemento y es mucho más fácil. Y antiguamente, o todavía las cañerías que tienen más media o alta presión, que siguen siendo de hierro, se hacen con rosca y pastas sellantes o con soldaduras. ¿Y cómo se testea estas uniones? Bueno, con las pruebas de hermeticidad que les mencioné, que se hacen antes de probar la instalación. Si estoy en media presión, se hacen con 4 kilos, y si estoy en baja presión, se hacen con 0,2 kilos, 200 gramos. ¿Qué es esto? Bueno, se prueba una instalación durante 15 minutos, se la llena de un fluido parecido, muchas veces se las puede llenar con agua, y se prueba que no haya pérdidas, básicamente durante 15 minutos. A estas presiones, obviamente una presión mayor a lo que va a estar solicitada la instalación en su vida útil. Acá les dejo también la normativa para que profundicen si quieren, pero básicamente estos materiales son tanto para la programación domiciliaria como para la instalación interna. A pasar. ¿Cómo son los medidores? Les hablé de los medidores, pero no se los grafiqué. Bueno, como les decía, los medidores van a tener una llave de paso con un precinto inviolable de la distribuidora de gas. Van a tener un barral también que lo va a sostener. Y el medidor generalmente puede tener, estos medidores convencionales, 10 metros cúbicos, son para caudales de 10 metros cúbicos por hora, una vivienda convencional. Y tienen esta pinta, esta imagen es un medidor más antiguo, y ahora los más nuevos son de esta forma, ahora hay telemedidos. Pero básicamente esto es un medidor, no es nada del otro mundo, y todos lo pueden ver yendo a los edificios o yendo a ese nicho que está en la línea municipal de cada vivienda. La sala de medidores también está regulada y tiene que tener ciertas cualidades para que sea aprobada. La ubicación tiene que estar en planta baja o en subsuelo, lo sumo. Tiene aspectos constructivos, tiene que tener un piso revestido, paredes también revocadas. Tiene que tener ciertas dimensiones como para que entre una persona a medir. Tiene que tener ventilación cruzada, una ventilación arriba, una ventilación en la puerta, se suele poner. Esto es porque siempre hay una pérdida, siempre, por más mínima que sea, hay pérdidas en las salas medidores, ustedes siempre van a sentir un poquito de olor a gas. Y la instalación de la iluminación tiene que estar aislada. ¿Por qué? Porque la instalación eléctrica presenta calor. Si hay una pérdida de gas, también tenemos siempre aire, entonces esos dos elementos sumados al calor puede llegar a dar un accidente, una explosión. Y si está cerca la sala de medidores a una sala eléctrica, tiene que estar separada por una antecámara, básicamente.
Bueno, lo que les decía, la cañería interna después del medidor hacia los artefactos tiene las mismas, prácticamente los mismos cañerías, los mismos materiales que la prolongación domiciliaria. Esto sí que ya va a tener que ir por dentro de las viviendas, puede ir por contrapiso, generalmente, hasta llegar a la distribución y después va por pared. Si va directamente enterrada, tiene que tener una tapada mínima de 30 centímetros o ir por unas trincheras. Y después va a tener, antes de cada medidor, artefacto, va a tener también una llave de paso y uniones dobles. Y si trabajábamos con instalaciones de gas manufacturado, va a tener que tener el sifón ese que les mostré. ¿Ven? Esto es con fotos de una obra en construcción. Y acá a la derecha abajo van a tener una típica cañería de plástico, digamos, con alma de acero y con polietileno. Bueno, llegamos a los artefactos. Y los artefactos tienen una clasificación muy importante y acá empezamos a ver condiciones de seguridad en cuanto a esto que les dije de, ojo que el gas puede matar por asfixia. Entonces tenemos que tener ventilaciones adecuadas. Y los artefactos básicamente se dividen en dos. Aquellos artefactos que están estancos, que no tienen intercambios con las personas, que están totalmente cerrados, y aquellos artefactos que sí tienen, que por ahí ventilan o toman oxígeno para la combustión del mismo ambiente donde están las personas. Vamos a poner algunos ejemplos, así nos queda claro. Un elemento de cámara estanca, un artefacto de cámara estanca. ¿Alguno escuchó hablar de las estufas de tiro balanceado? Sí. Sí. No me digan que no. Bueno, el tiro balanceado se le llama, ¿por qué? Acuérdense que les digo, para que se dé la combustión, ya sea para una llama, para cocinar o para calefaccionar, tenemos que tener tres elementos. Uno es el aire, que es el comburente, otro es el gas natural o el que sea, que es el combustible, y otro es el calor. Con esos tres elementos se da la combustión, la llama. Esa llama que desprende, además de calor y además de luminosidad, desprende gases nocivos para las personas. Esos gases nocivos, si yo los venteo, digamos, si van al mismo ambiente, pueden ser un problema para la salud humana. Ahora, si yo los conduzco hacia el exterior directamente, no hay problema. No son nocivos. Y por otro lado, eso se pasa acá, digamos, sucede en un artefacto de cámara estanca, donde tengo una conducción hacia el exterior y tengo un doble cilindro. En la parte de afuera entra el aire desde afuera para combustión y en la parte de adentro salen los gases nocivos. Entonces no tengo intercambio, no tengo para la combustión, no tengo intercambio con el mismo ambiente, con el local, con la habitación, con la cocina o con el local donde estén las personas. Ustedes me dirán, bueno, hasta ahí más o menos queda claro, pero ¿qué pasa en los otros casos? Cámara abierta. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo un artefacto en una pared interna donde no tiene salida al exterior, donde no le puedo hacer un agujero en la pared y sacar una cañería? Bueno, ¿cómo produce la combustión? El aire tiene que ser el mismo aire que circunda a las personas, el aire que respiramos. Entonces, eso va a la combustión. O sea, nos están sacando un poco de oxígeno del aire en el que estamos. Y por otro lado, cuando se produce la combustión, se eliminan gases nocivos. Entonces, no solamente me están sacando el aire, el oxígeno del ambiente, sino que me están exhalando gases nocivos. Entonces, son muy peligrosos estos artefactos. Y como son tan peligrosos, no es que están prohibidos, sino que tienen que estar en ambientes ventilados. En ambientes obligatoriamente ventilados. Y la normativa va un poquito más allá y dice, bueno, además de ser ambientes ventilados, no pueden ser ni habitaciones, dormitorio, ni baños, ni los pasillos que unan a ellos dos. ¿Por qué? Porque son lugares donde las personas tienden a estar relajadas y se pueden quedar dormidas. Ergo, pueden no detectar una pérdida y ergo, puede llegar a haber muertes por asfixia y por inhalación de monóxido de carbono. Y esto no me canso de repetirlo, lo más importante en la instalación de gas es que esté bien ventilado, que esté bien proyectada para que no haya intercambios de estos gases con las personas. O que por lo menos estén ventilados los ambientes, que haya una renovación constante. No me canso de decirlo. Ahora estamos llegando al verano y todos nos olvidamos, pero en el invierno
siempre tenemos los titulares de los diarios, muertes por inhalación de monóxido de carbono, tristísimas porque son muy evitables y nos puede pasar a cualquiera. No te das cuenta, te quedás dormido y no te despertás nunca más. Así que no me voy a cansar nunca de decirlo. Hay que proyectar siempre ventilaciones permanentes. Ahora vamos a ver qué son ventilaciones permanentes, pero tengamos o no tengamos artefactos de cámara abierta. Y me quedo uno en el medio, que son los segundos de cámara abierta, que es los que intercambian al menos uno de estos dos gases con las personas, con el ambiente de las personas. Como pueden ser un termotanque o un calefón. Ustedes recuerdan la imagen de un calefón. Si recuerdan, van a recordar que tiene un conducto de evacuación que va para arriba. Ese generalmente es el conducto donde se evacúan los gases de combustión, los gases tóxicos. Pero no tiene una entrada de aire al exterior donde se provea el oxígeno. Entonces, se lo denomina de cámara abierta también porque chupan, digamos, por así decirlo, toman oxígeno del ambiente en el mismo momento, entonces le sacan oxígeno a las personas, pero no son tan nocivos de devolverles el gas tóxico. No obstante, no son estancos. El estanco es donde no tenemos intercambio. Entonces, también estos artefactos tienen que estar en lugares donde haya ventilación. Vamos a ir directamente a eso. Una consulta. Sí, O sea, la de tiro balanceado es estanco estanco. y Es te este del tira medio. los gases malos a vos. No. Si es estanco, es que si el artefacto no intercambia gases con las personas. Por eso es estanco. ¿Sí? Tampoco los de combustión, ninguno. Ninguno. Ok. Fíjense acá en el medio, en este gráfico del medio, esto que está así en vertical es una pared que da al exterior. Del lado izquierdo tenemos el exterior de la vivienda, del lado derecho tenemos el artefacto, por lo tanto es el interior. Y fíjense que tiene un cilindro que atraviesa la pared y que afuera tiene un elemento que permite, tiene un doble cilíndrico concéntrico, donde en la parte de adentro salen los gases de la combustión y en la parte de afuera, en el cilindro de la parte de afuera, entra el oxígeno. Entonces, entra el oxígeno al artefacto. Por otro lado, en lo rojo viene el gas, se produce con una llama, con un piloto o algo, se produce la llama y de ahí se desprenden los gases y todo va afuera. Todo viene el oxígeno afuera y se van los gases para afuera. No hay intercambio con el ambiente donde están las personas, con el local. Por eso es estanco. Estanco para con las personas. ¿Sí? Sí, sí. En el otro lado tenemos el artefacto de cámara abierta típico, que es una cocina de cocinar, donde las hornallas no tienen ningún conducto las hornallas. A lo sumo tienen una válvula de seguridad para que si queda abierta y sin llama, el gas se corte, pero no tienen un conducto. Entonces, las hornallas, para prenderla, nosotros abrimos el gas, prendemos un encendedor, algo que dé la llama, y no vemos. O sea, es el mismo oxígeno que circunda a las personas el que produce la combustión. Y después, tampoco vemos un conducto, entonces también esos gases que se generan al ambiente. Prohibidísimo calefaccionarse con una cocina, con una hornalla de una cocina. La mayoría de los accidentes pasa por eso, porque no tienen estufas y se prenden el horno o prenden las hornallas para calefaccionarse y esto es muy nocivo. Y ustedes verán que no es que estén prohibidas las cocinas, las vemos en todos lados. ¿Qué tiene que tener? Primero tienen que tener ventilaciones cruzadas. Arriba y abajo tiene que haber ventilación permanente. Y son rejillas que ustedes van a empezar a notar en sus casas, que hay en la parte superior, en la parte inferior de las cocinas, de los lavaderos, donde entra y sale el aire continuamente. De hecho, cuando va Metrogas a inspeccionar alguna vivienda, te mira no solamente las cañerías, las conexiones de los artefactos, la llave de paso, sino también te mira las ventilaciones. ¿Hay ventilaciones? Ok. Si no hay ventilaciones, no se aprueba la instalación. Acá a la izquierda abajo tienen un típico termotanque que pueden encontrar en sus casas. Ven que para arriba tiene el conducto de evacuación de humos
o de gases nocivos. La entrada de gas, aquí en esta cañería, y el oxígeno lo toma por esta ranura del mismo ambiente. Es de cámara abierta. Todo y ahora nos metemos un poquito en los conductos de evacuación de humos. Les dije que teníamos que tener en todo local, en toda habitación donde tengamos artefactos de cámara abierta, tenemos que tener ventilación permanente. Es una buena práctica también poner en aquellos de cámara estanca. Por las dudas, siempre ventilaciones pongan, no es que nos va a entrar frío por ahí, prácticamente no nos va a entrar frío y nos curamos en salud en tener los ambientes ventilados. ¿Y hacia dónde salen, por ejemplo, en estos casos? Abajo a la izquierda que tenemos un conducto de un termotanque. Bueno, ese conducto puede ir, si es una vivienda, va a rematar directamente afuera, arriba del techo, y si es un edificio, puede llegar a ir hasta el remate, pero va a tener que ir por conductos, o sea, por grandes conductos que van en los edificios verticales y van a rematar hasta los 4 vientos. Puede llegar a haber todavía alguna instalación que tenga estos conductos colectivos, que no vaya el conducto cilíndrico bien hasta arriba, sino que vaya hasta una parte y de ahí se vayan 2 conductos, uno secundario y uno primario. La verdad que eso es bastante peligroso, aunque la normativa lo sigue aprobando, pero siempre se aconseja llevar los tubos hacia arriba, a rematar a los 4 vientos. Tienen esta especie de sombreretes en la terraza. Esto es para que un viento no me pueda llegar a cambiar el sentido de circulación de los gases, que siempre salgan hacia arriba. Estos sombreretes están diseñados para que siempre tenga concavidades hacia arriba, entonces si hay viento en la terraza, en la superficie, el mismo artefacto haga que salgan hacia arriba y no tenga un retroceso en los gases. Bueno, y nos metemos en dimensionamiento. Dejamos de caracterizar las distintas instalaciones y vamos a dar algunos parámetros de cómo dimensionamos las cañerías. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, perfecto. ¿Tengo ahí? Sí, sí. ¿Los tengo atentos? Una pregunta, ¿qué es lo Sí. que dijiste de la izquierda que considerabas que era como medio un peligro? En algunos edificios todavía quedan los que se denominan COVE, conducto de ventilación, que son como Sí. unos conductos donde se van colectando piso a piso los gases de los calefones, los gases de los termotanques, donde esta cañería que vemos de cilíndrica, no es que va la cañería cilíndrica hasta arriba del todo, sino que va un cachito ahí y se mete en un conducto general. ¿Ven acá? ¿Ven ahí Claro. cómo se mete un O sea, conducto que deberían ser secundario? independientes. O sea, Se sería más aconseja siempre que sea independiente, que no es que Ok. se meta en un conducto. Fíjense que estos son 2 pisos sucesivos, 2 plantas sucesivas. Abajo tenemos también acá un termotanque, un calefón, donde viene hasta acá y ya los humos ya van directamente por este secundario. Van un piso hacia arriba y después se meten en el conducto primario que va hasta el remate. Y el conducto secundario desde la planta de arriba va en otro conducto. Esto es más peligroso que llevarlos, porque esto puede ser que algún retroceso haga que del de abajo, los conductos de humo del de abajo, pueda llegar a meterse por el de arriba. Ok, perfecto, gracias. Por eso son más desaconsejados. Y una consulta, en edificios muy altos no vas a tener problema o sea, no vas a tener muchos conductos yendo hacia arriba. Bueno, por eso se recurre muchas veces a estos conductos Ok. tipo COVE. Ok. Pero bueno, tienen que estar muy bien diseñados, tienen que tener también abajo, tienen que tener una ventilación permanente abajo en planta baja. ¿Por qué? Por el conducto primario siempre tiene que haber un flujo de aire. No puede haber un retroceso. El peligro de esto es que haya un retroceso de aire. Entonces, cuando uno tiene abajo una ventilación y arriba los 4 vientos, siempre el aire circula hacia arriba. Perfecto, gracias. Bueno, ¿preparados para ver un poquito de dimensionamiento? Sí, Sí, sí. ¿no? Bueno, básicamente acá les voy a mostrar, hay 2 formas de dimensionar. Uno es por las tablas del Enargas, de gas del Estado, que están tipificadas, tabuladas, que ustedes lo tienen en la normativa que les brindamos desde la cátedra. Que eso uno mete, digamos, en la longitud de la cañería, el caudal, depende del gas, se fija el diámetro.
Pero ¿de dónde salen esas tablas? Salen del cálculo hidráulico, por así decirlo, porque no dejamos de tener un fluido. Y básicamente el diámetro, se usa esta fórmula de Poole y Renoir son los que la descubrieron. El diámetro de las cañerías es una raíz quinta que ¿de qué depende? No pretendo que se acuerden esta fórmula. Depende de la Q, que es el caudal del gas que estamos transportando al cuadrado, del épsilon, que es la densidad del gas. Ahí me va a importar si es gas natural, si es gas manufacturado, gas licuado. De la longitud de la cañería, el L representa qué tramo de cañería estoy contemplando, estoy diseñando, e inversamente proporcional a la presión del gas. Esto es la presión, acá, usted me dirá, pero yo no trabajaba con presión baja, sí. Pero yo voy a tener rozamiento de las cañerías, entonces voy a ir perdiendo presión. Y esto es, ¿cuál es la tolerancia que yo tengo de caída de presión del gas? ¿Por qué? Porque los artefactos funcionan con una determinada presión. Ustedes van a ver que los calefones y los termotanques, sobre todo los calefones, si no tengo una cierta presión, no funcionan. No se abren las válvulas, no funcionan bien. Entonces, una caída de presión que yo puedo tolerar en mis cañerías, que lo voy a poner como un criterio de diseño, son 10 milímetros de columna de agua. Ustedes ya vieron que la presión se puede dar en kilos por centímetro cuadrado, o puede llegar a ser en milímetros en alturas de columna de agua. Básicamente las fórmulas ya tienen incorporado esto, ya tienen, el PA, PB ya lo tienen incorporado. Tiene incorporado, hay una tabla para cada gas, entonces yo entro con caudal y con la longitud y saco el diámetro. Pero básicamente sepan de qué depende, ¿sí? Y acá, o sea, si ustedes tienen que ir finos en una licitación donde tienen que hacer una instalación, van a ir a concursar con una instalación de gas, yo les recomiendo siempre que vayan a la fórmula, que vean los tramos y demás, y que vayan calculando tramo por tramo con la fórmula. En cambio, si tienen que hacer algo más rápido, donde tienen que diseñar una instalación más chica, por ahí pueden ir a las fórmulas o a las tablas del gas del estado, del Enargas. Entonces pueden ir a estas fórmulas que básicamente van a tener, a estas tablas, perdón, que van a tener primero el gas con el que estoy tratando. Y acuérdense, la densidad del gas natural, ¿cuál era? No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, es 0,5 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, con este primer renglón, yo ya sé que esto es una tabla de gas natural. Y después, en alguna partecita va a decir que considera la caída de presión por metro lineal de 10 milímetros de columna de agua. Entonces, ya ubiqué con qué gas estoy tratando y con qué parámetro de caída de presión estoy tratando. Entonces, las únicas dos variables que me queda para ver es la longitud de la cañería que estoy viendo y el caudal. En el medio de estas tablas, en cada casillero, tiene caudal. Ven que acá dice caudal en metros cúbicos por hora. Entonces yo entro por la columna, la primera columna, veo la longitud de mi cañería, voy a buscar dentro de esta fila, que me tipifica 4 metros, el caudal que tengo, voy hacia arriba y saco el diámetro de esa cañería, ¿sí? Esto es para, por ejemplo, la prolongación domiciliaria. Ustedes me dirán, bueno, la longitud más o menos la puedo sacar. Podemos ver si le sumamos o no las pérdidas que pueden tener en algunos artefactos, en algunas válvulas, que se le suman longitudes equivalentes, como habrán visto en nuestros cálculos de hidráulicos. Pero el caudal, ¿no? No es lo que se pregunta, no se pregunta en el caudal. ¿Cuál es el caudal? Bueno, el caudal, si estoy en el principio de la instalación, es el caudal completo que necesita mi instalación de gas. ¿Y cómo lo saco? Bueno, lo puedo sacar por la cantidad de medidores que tengo, porque el medidor va a tolerar hasta 10 metros cúbicos por hora, ¿se acuerdan que les he dicho? O lo puedo sacar directamente por la cantidad de artefactos. ¿Cómo se calcula el caudal? Bueno, se calcula con la potencia de cada uno de los artefactos, la sumatoria, dividido el poder calorífico. Ese es el caudal. Voy a ir a la tabla de donde lo tengo. Ustedes, los artefactos, una estufa, un calefón, un termotanque, una cocina, ¿cómo lo compran, digamos? ¿Cuál es la característica principal por la cual lo compran? ¿Por el caudal? ¿Por cuánto consume de gas? ¿O por qué? Por la potencia. Por la potencia, exacto. Entonces, yo voy a necesitar una potencia, y para llegar a esa potencia necesito una determinada combustión que me lo va a proveer un gas.
Entonces, para sacar el caudal, básicamente, si ustedes lo ven por unidades es mucho más fácil, pero es la potencia del artefacto dividido el poder calorífico del gas con el que estoy tratando. Si es gas natural, 9.300 calorías por metro. Con eso obtengo el caudal que va a consumir ese artefacto a plena potencia. Entonces, ahí ya tengo el caudal de un artefacto. Y así tengo el caudal de todos los artefactos. Si lo ven por unidades, como está acá abajo, es mucho más fácil. La potencia en kilocalorías por hora, el poder calorífico en kilocalorías por metro cúbico, y así llegamos al caudal que naturalmente es metros cúbicos por hora. Vuelvo un poquito. Dijimos, bueno, ¿cómo calculamos el caudal? Con esta forma. Ahora, ese es el primer tramo de cañería donde era fácil. Y ahora veamos otro ejemplo. ¿Cómo vamos calculando estas instalaciones? Si yo quiero calcular, acá tengo desde la izquierda a derecha, tengo la prolongación domiciliaria, que va hasta los medidores, pero tengo una primera parte hasta la planta reguladora, desde la planta reguladora hasta el punto B, tengo un primer tramo donde no tengo bifurcaciones de caudal, y ya ahí se bifurca en la sala de medidores, y en este caso hay una caldera. Yo tengo, ahí sí se bifurcan los caudales. Entonces ahí, si yo quiero calcular este tramo de primera cañería, voy a tener que tomar el caudal de la sumatoria de todos los medidores y la caldera. ¿Qué longitud toman? Pensarán ustedes. ¿Y qué longitud tomamos? ¿Punto de A a B? ¿O alguno tiene alguna otra sugerencia? Si no tienen sugerencias, no importa, se lo digo yo. ¿De qué dependía la fórmula? ¿Se acuerdan que les hablé de una caída de presión de 10 milímetros de columna de agua? Esos 10 milímetros de columna de agua es por cada metro lineal de cañería. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero mantener una presión con esa pérdida mínima desde el punto que estoy considerando hasta el último artefacto de ese tramo de cañería. Entonces, si quiero calcular el tramo A a B, tengo que tomar todo el caudal, pero tengo que tomar la longitud hasta el último o hasta el artefacto más lejos. Y en este caso, puede llegar a ser un medidor de estos. O, mejor dicho, no, la caldera esta. Ven que acá tengo 3 metros y 2, tengo 15 metros iniciales de AB, y después tengo 5 hasta la caldera. Voy a tener 20 metros. En cambio, hasta el medidor más alejado tengo 4 metros más, con lo cual el artefacto inicial con esa presión, con ese caudal, con ese mismo caudal, va a ser el más alejado. O sea, para calcular la cañería de AB, tomo el caudal total, con la sumatoria de todo, porque va a llevar ese gas, y quiero garantizar esa caída de presión hasta el último artefacto. Entonces, acá van a ver, cantidad de medidores puede llegar a ser, o caudal, puede llegar a ver, es lo mismo, uno traduce el otro, y longitud, en la fila esta, voy a ver la longitud, que son 20 metros. ¿Sí? Y ahí busco el diámetro. En este caso, el diámetro de A a B es 32 milímetros. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero calcular el tramo BC, tengo bifurcaciones de caudal. Bueno, sumatoria, el caudal es la sumatoria de todos estos medidores. ¿Por qué? En B ya se separa, una parte del caudal va hacia la caldera y otra parte del caudal va hacia los medidores. Entonces, para este tramo, acá va a ir un caudal solamente de la sumatoria de los medidores. ¿Y la longitud? ¿Qué longitud tomo? Bueno, también, hasta el último medidor, hasta el último artefacto que va a suministrar el gas que discurre en ese tramo de cañería. ¿Sí? Así es como voy calculando las... O sea, en ese último, en vez de sería 4 metros. En BC sería desde el punto de suministro hasta el último medidor. Sería 19 metros. Exacto. Acordate de dónde tengo que garantizar, desde dónde garantizo yo esa caída de presión. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, esto es lo que les decía, cómo calculo el caudal. El poder calorífico acá abajo va a ser 9.300 si es gas natural. Si estoy con un gas licuado va a ser mayor, 18, 21. Acá tienen un ejemplito de cómo calcular, después mírenlo tranquilo, de cómo son las longitudes, cómo son los caudales. Y si yo quiero
tomar en cuenta las pérdidas puntuales que puedo llegar a tener en esa caída de presión, sumo diámetros. Lo que hago es, no sé, si tengo un codo a 45 grados, le sumo a la longitud y le sumo 14 diámetros más, que equivalen a la pérdida en ese codo puntual. Una válvula macho, que es la que más pérdidas tengo, sumo 100 diámetros. Acá, y tengo en cuenta y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo calculo el diámetro si es lo que estoy calculando? Parto de un diámetro, es iterativo esto. Parto de un diámetro y calculo. Si veo que le sumo esa longitud a partir del diámetro. Calculo todo. Si veo que llego a un diámetro a través de las tablas que está dentro de un más o menos 5%, me quedo ahí. Si excede, tomo este nuevo diámetro y vuelvo a calcular la pérdida de esta parte, de este puntual. No suele suceder mucho acá, pero bueno. ¿Cuál sería llegar a la pasar. esférica? Es la que vimos hoy, es una llave de No, cuarto sí, vuelta donde sé cuál es, cierra. digo, pero si tengo una llave esférica, ¿cuánto es la pérdida, digamos? Bueno, acá no la tengo, te lo debo. Lo tenemos en la bibliografía, lo tenemos. Pero es un poquito menos que la esclusa. No, justo no quedó acá en el ejemplo. Créanme que en la bibliografía lo tienen. Bueno, en cuanto a ventilaciones, ustedes me dirán, bueno, nos dijiste que tenías que poner rejillas de ventilación permanente. Lo mínimo es una rejilla de 15 por 15, para todo nos va a exigir, y después depende de los artefactos que tenga en el local, tengo que ir tomando estas secciones de rejilla, alto y ancho. Y tengo que garantizar para la sumatoria de los artefactos determinada cantidad de rejillas. Siempre 2, para que haya una ventilación cruzada. Acuérdense que el aire no entra si no sale. Eso se cumple. Bueno, y un bonus track, si quieren, es las distintas características o instalaciones de un gas licuado cuando tenemos cilindros o garrafas. Como les dije, el gas licuado viene licuado, como dice la palabra, porque viene a mucha presión, comprimido a mucha presión, entonces en estado líquido. Yo tengo unos nichos que generalmente se ponen afuera por cualquier pérdida. Acuérdense que este es un gas más denso que el aire, entonces siempre tiene que estar en el exterior y en planta alta. O sea, quiere decir, no en los subsuelos. Se lo suelen poner en unos compartimientos, si no están como la parte de abajo, si no están en el aire libre, en unos compartimientos, donde están unidos siempre de a dos, lo que son cilindros siempre van de a dos. Están unidos por una T, y luego la T tiene un regulador. Ese regulador básicamente le hace perder presión, y esa pérdida de presión hace que se gasifique. Y ahí ya va hacia la instalación interna siendo un gas. Tiene distintas llaves, los casquillos que también van por algún venteo, digamos. Y después tiene las cuplas también que vimos, y estas llaves. Eso no cambia mucho. Y al final es decir, bueno, ¿cómo dimensionamos? ¿Cómo calculo? Si yo tengo una casa en un campo, tengo una casa donde no llega la red, ¿cómo calculo qué capacidad de cilindro voy a tener que tener? Bueno, básicamente hay acá una particularidad, y es que este gas, obviamente voy a sumar la cantidad de artefactos que tenga, y voy a decir, bueno, yo tengo esta cantidad de artefactos, tengo este caudal, necesito este caudal. Ahí ya tengo el caudal. Generalmente, como es un bien escaso, el gas licuado, no lo voy a sumar en un 100% como lo hacía para calcular las cañerías del gas de red, del gas natural. Acá voy a decir, bueno, pero yo no voy a usar al máximo todos los artefactos y al mismo tiempo. Entonces, se lo factoriza, se lo multiplica por un factor de uso. Ven, para una cocina voy a tomar un 0,4, como va a estar un 40% del tiempo. Para un calentador instantáneo, un 0,12. Y así, ¿no? Para un calentador de ambiente, digamos, tipo de aire caliente, una calefacción, voy a tomar un 0,7. Y así voy sumando esta suma producto de todos los artefactos, y ahí tengo un caudal. Y el otro elemento que es importante para ver acá es dónde se encuentra la instalación en la que estoy proyectando. Esto tiene que ver porque la capacidad de
de gasificarse este gas y del rendimiento de este tipo de gas licuado depende mucho del ambiente. En un ambiente más frío se va a tener un rendimiento, como aquí lo ven, menor a en un ambiente más húmedo y de mayor calor. Estos gases pierden un poco de capacidad calorífica en ambientes más fríos. Entonces, si yo tengo una instalación en la Patagonia, voy a tener que considerar que el gas va a rendir menos. Entonces voy a tener que tener cilindros más grandes o más cantidad de cilindros. En cambio, si lo tengo en la Mesopotamia, va a rendir más el gas. Acá tienen, ven, el consumo abastecido por cada cilindro, por ejemplo. Y ven que el rendimiento es mucho mayor para un lugar de mayor calor, donde la temperatura mínima media es mayor a 5 grados, y también tiene que tener la humedad. Y acá está tipificado por las distintas provincias, esto también está en la norma, las distintas temperaturas medias y humedad relativa media. Con esto ven cómo rinde el gas. Y después se calcula, hay que ver acá el suministro, cada cuánto pasa el prestatario de gas licuado a cambiarme los cilindros. Bueno, una media normal es cada 15 días. Tener abastecimiento cada 15 días. Esto es todo. El trabajo práctico que tienen que estudiar, que está resuelto. Van a tener una instalación, un edificio, donde van a haber dos tipos de instalaciones. Y bueno, van a ver la memoria descriptiva, van a ver todos estos conceptos aplicados y que van a ir viendo criterios de seguridad, cañerías, ventilación y demás. Esto es todo por esta clase. Traté de ser lo más, a ver, quiero verlos un poquito, lo más didáctico posible. No sé si les quedó alguna pregunta. ¿Quieren profundizar que volvamos sobre algo? Quedó claro. Yo por ahora. Van a tener esta clase para verla, esta grabación. También tienen subido al campus de la materia la presentación. Tienen los apuntes y tienen los docentes, obviamente, en cada grupo para hacer las consultas correspondientes. Bueno, ¿cómo estamos para hacer víspera de feriado? ¿Estamos bien? ¿Fue muy aburrido? Dejo de grabar. Dejaba de grabar acá, de tener la grabación.